Ok, si tenemos este ejercicio, es dinámica de un robot, lo ponen aquí. Se me hizo chiquito. Okay. Entonces, habíamos quedado en las cinemáticas. ¿Qué es lo que estudiaba en la cinemática? Hay que me diga. Sin necesidad de ver robótica, ¿no? ¿Qué es lo que estudiaba la cinemática? El movimiento. El movimiento sin importar qué. El movimiento sin importar qué. Su gravedad. Su gravedad. Otra vez, ¿alguien más? El desplazamiento. Sí, no, estudia el movimiento sin importar. Sin importar qué. La gravedad. Otro, sí, la gravedad puede ser un ejemplo, pero es otro concepto realmente. Chale, no entiendo. Los grados. Sin La importar causa. las fuerzas que lo ocasionan. ¿Y la dinámica que estudia? ¿Qué estudia la dinámica? Es física. Las fuerzas que actúan. Pero más completo, ¿cómo lo podrías? La dinámica también estudia el movimiento. Es Entonces, como, a ver, son como las, sí, ¿no? Las fuerzas que hay en los movimientos que hace el robot. sí, digo, sin importar la robótica, la dinámica estudia el movimiento, pero en función de las causas que lo producen, ¿no? O sea, aquí sí se analiza la fuerza. Podemos poner, estudia el movimiento y las fuerzas que lo producen. O en función de las fuerzas que lo producen, ¿no? Entonces, si se acuerdan, vimos un ejemplo de cinemática directa y de velocidad desde la primera clase, lo repasamos la clase pasada, y ese fue el que vimos, ¿no? Obtuvimos las ecuaciones de X y de Y que representaban la posición del robot analizado en dos dimensiones, claro, en X y Y. Y luego derivamos esas funciones y obtuvimos la posición. Y pues si se fijan, fue puro, no se vio ni una fórmula de fuerza, ¿verdad? Fue pura trigonometría. Ese fue el método gráfico. Viendo el puro dibujo, pudimos sacar esas ecuaciones. Pero pues si prestan atención, no hay ninguna fórmula de fuerza, ¿no? O de energía. En la dinámica, pues si vamos a prestar atención a eso. Profe, ¿Qué onda? soy yo, es que se escucha muy bajo, no sé si también
te parezca así para los otros compañeros. Sí, se escucha muy bajo. A ver. Profe, tomó lista. Es que acabo de llegar y tuve problemas. Está bien. Profe, Está bien, voy a ver qué. ¿Me escuchan mejor o no? No. profe, ¿Qué onda? es que nomás le digo que en mi casa está relampagueando y cuando relampaguea se va la luz en todas las colonias. No sé si No tengas problema, relampagueando ya en sus casas. no hay problema. También está pegando aquí, pero no escucho mucho. Pero eso oye muy bajo. Sí, le dije a tu compañero que no tuviera problema. Ahí voy. Estoy buscando un micrófono. Puedo ponerme más pegado el iPad. Voy. ¿Me escuchan mejor o no? ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí. Chala, pues qué moderno. Ay, se me hizo raro. Ok, bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo, vamos a analizar entonces se puede decir robot, hace un grado de libertad con un actuador, ¿verdad? Con un actuador lineal. Entonces, vamos a sacar dos cosas, energía cinética y energía potencial. Tenemos dos puntos, pues que pues es este. Entonces, en base a eso vamos a sacar la energía cinética y la potencial. ¿Se acuerdan de la fórmula de la energía cinética y la potencial? Nada más de la potencial. ¿Cuál era la potencial? Era masa por gravedad por altura, creo. ¿Y la cinética quién se acuerda? Medio de la masa por velocidad al cuadrado, creo. Ok. Medio de la masa por velocidad al cuadrado. Ok, entonces vamos a sacar respecto al primer punto. El primer punto vamos a sacar la energía potencial primero. Le vamos a llamar B1. Le vamos a llamar B1. Y el primer punto, la energía potencial, sería masa 1 por la gravedad, por la altura, ¿verdad? Pero la altura ahí está en componente, tenemos que sacar la componente de Y. Hay que medir la componente de Y. ¿Se acuerdan de eso, no? Tienen que sacar es la componente de Y. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Profe, perdón que lo moleste, pero se vuelve a escuchar muy bajo. Creo que es seno del ángulo. Seno del ángulo, así es.
Déjame hablar, intento hablar más fuerte. Quien dice que sé que quien está reportando hay que escuchar. Si se escucha bien, profe. Ok, Yo bueno. lo escucho bien, profe. Ok, bueno, vamos a pedirle al compañero que se suba más el volumen ahí. Y ahorita me dice. Entonces, dijo alguien el seno del ángulo, ¿no? Entonces, exactamente, sacamos, vamos a poner L1. L1 va a significar, pues, es esto, ¿no? Eso es L1. Por el seno del ángulo, que sea seno de teta 1. Ahí está, ahí su compañero estuvo en lo correcto. Y ahora, vamos a sacar la energía cinética del ángulo respecto al ángulo 1. La energía cinética la vamos a llamar como L. Y vamos a sacar entonces L1. Entonces L1 sería igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál era la fórmula de la velocidad? ¿Se acuerdan? Es la masa por la aceleración, ¿no? ¿De la qué, perdón? ¿Dijo de velocidad o de fuerza? Velocidad. Hay dos formas de sacar la velocidad, por fórmula y hay otra. Es que hay varias, pero el que más recuerdo es ¿No era distancia entre entre el tiempo? tiempo. Unas distancias de tiempo. Perdón. Distancias de tiempo, sí, una es eso. Si tenías aceleración, pues era buena aceleración igual a velocidad final, velocidad inicial de tiempo. Esa era otra, ¿no? Despejaba la velocidad final, pero hay otra forma de sacarla, se las dije la clase pasada. Derivada de aceleración. ¿Derivar qué? De aceleración. No, la aceleración no. O en Sí es derivar, pero ¿qué hay que derivar? la aceleración. No, la aceleración no, sí hay que derivar, pero ¿qué? O es la distancia. La posición, la distancia, derivamos eso. Entonces, si se fijan, para sacar esta distancia, realmente es L1 por el ángulo, ¿no? Puedes escribir como L1 por el ángulo para sacar la posición. Pero como ocupamos la velocidad, lo derivamos respecto al ángulo, porque estamos en función del ángulo. Entonces, si lo derivamos, esto quedaría como L1 derivada de teta 1. El punto arriba, acuérdense que es la derivada. 2 puntos de segunda derivada. Sí, comprenden eso, ¿no? Nada más para que no se les pase. O si no se habían percatado. Entonces al final tenemos L1 por teta 1 punto al cuadrado. Profe, ¿cómo dijo? ¿El punto es segunda derivada? No, el punto es primera derivada. 2 puntos, segunda derivada. 3 puntos, tercera derivada. ¿Me explico? Ah, ok. Un punto es primera derivada, sí. Aquí sacamos eso, ¿no? Eso de teta. Ok, ahora vamos al ángulo 2. Tenemos el ángulo 2. Hay que sacar la energía potencial. Pues es fácil, ¿no? La primera parte es M2 por gravedad hay que volver a sacar las componentes. Prácticamente hay que sacar esto, ¿no?
tenemos L1 y L2. Entonces hay que usar el seno, pero ahora quedaría así la expresión. L2 por seno de teta 1 más teta 2 más L1 seno de teta 1. Porque estamos sacando la de este punto, ¿no? La de acá. Recuerda que la sacas por partes, sacas primero este pedazo y luego el de este que Ese llamamos. ángulo es con respecto a Y igual, ¿verdad? Sí, ajá. Y luego tenemos, hay que sacar la energía cinética. Y le pusimos L2. Tenemos L2, es igual medio más a 2. Y pues para sacar esa distancia, para sacar la posición, pues es igual acá. Vamos a tener L2, A2, derivada. Lo escribimos en función, ¿no? De teta 2, igual que teta 2 punto K. Entonces ahí tenemos un medio de masa de la masa 2 por L2 derivada de teta 2. Ya tenemos las ecuaciones de cinética y potencial, de energía cinética y potencial. ¿Hasta aquí una duda? ¿Qué significa el L1 y el L2, profe? Les dije aquí, miren, que la potencial le vamos a poner como V y la cinética como L. L mayúscula, ¿va? Y esta Ah, ok. L es respecto a la distancia o posición que hay en el robot, ¿no? Profe, O sea, la L dentro de las ecuaciones viene siendo la distancia. Sí, Y la L fuera de la ecuación viene siendo la energía. así es. Ok, gracias. en la energía potencial, en el ángulo 2, ¿por qué sumamos el ángulo 1? ¿Por qué también ocupamos el ángulo 1? Por lo que les dije aquí, haz de cuenta que tienes dos triángulos, tienes este y tienes otro aquí. Entonces la primera parte es de L2 y L1. Y es con respecto a Y, pero si te fijas desde Y, aquí hay un ángulo 1 que primero lo afecta y luego lo vuelve a afectar el ángulo 2. Por eso se suma. Ángulo 1 más ángulo 2. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque al final tu actuador o tu M2 está siendo afectado por el ángulo 1 y el ángulo 2 al mismo tiempo. Para poder sacar esto, ¿no? El L2. Y el L1 pues nada más le afecta el ángulo 1. Profe, ¿no podemos ver un ejemplo con valores? Es puro modelado del robot. ¿Qué quieres ver de valores? Todavía Ah, no. ok, o sea, al momento de hacer el examen no va a haber valores, simplemente va a ser modelado. Un problema va a ser un modelado, ¿ah? Todavía no se acaba el tetra, chavos. Y todavía falta para el examen. Bueno, gracias. Sí va a haber ejercicios en los que tengan que calcular posiciones y ángulos, pero pues no tiene que ver esto. Una duda, una inquietud.
¿No? Profe, el V2 y el L2 Viene vienen siendo siendo del segundo triángulo, ¿no? Sí, V2 y L2 son del segundo triángulo, sí. O de la segunda más, por el segundo ángulo, como quieras verlo. Esto viene siendo entonces como un formulario para los problemas que vengan adelante, profe. No, es para que puedan modelar. Esto va a cambiar, o sea, si se fijan aquí es un solo grado de libertad. Ahora imagínense que tengan dos, que tengan tres, que tengan ángulos, pues va a haber lugares en donde, digo, fórmulas en donde les va a afectar hasta tres ángulos, ¿no? Estamos viendo un ejemplo sencillo, no vamos a ver un ejemplo todavía muy cargado. Bueno, entonces vamos a continuar. Que lo que vamos a hacer, vamos a sumar las energías totales. Vamos a tener una L1, aunque escrita de otra forma, ¿no? Bueno, acá le pongo otra letra, no se van a confundir. Vamos a poner la E. Pues va a ser la sumatoria de la potencial y de la cinética. Tenemos cinética 1 medio, M1, por L1, derivada de teta 1. Menos M1, L1, seno de teta 1. Y E2 quedaría como 1 medio de masa 2 por L2, aquí se me fue el punto. L2 teta 2 punto menos M2 G, pues por todo eso cargote, ¿no? L2 seno teta 1 más teta 2 más L1 seno de teta 1. Entonces, si se fijan, pues es una resta, y esto viene por la fórmula, es casi una fórmula. Quedaría como E igual a L menos V. ¿Una duda? Profe, ahí, qué tienen que ver las derivadas de los ángulos? Porque necesitamos la velocidad. Como no tenemos velocidad, lo sacamos en función de la posición. Y la derivada se saca en función de los ángulos, por eso. Profe, ¿qué vienen siendo las últimas dos ecuaciones que hice, perdón? Representa la energía del robot, ¿no? Y siempre se va a sacar como energía cinética menos potencial. O sea que energía 1 viene siendo que potencial y energía 2 cinética. No, energía 1 es cinética 1 menos potencial 1. Y la E2 es cinética 2 menos potencial 2. Ok, gracias. En ese orden, primero la cinética y luego la potencial. Sí, así es. Ah, ok. Siempre es ese orden.
tal vez después aquí para esto van a haber otras letras, ¿no? Por ejemplo, esta. L igual a T menos V. Pero, pues, nada más te cambiando la letra. Ok. ¿Todo bien entonces? Aquí tenemos toda función de energías. Hay que sacar la fuerza total, ¿no? Las fuerzas totales. Entonces las fuerzas se sacan así. Tau es igual a D sobre DT DL sobre DQ punto menos DL sobre DQ. Como aquí tenemos dos puntos, entonces aquí tau sería ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar E1 y E2. Derivamos E1, pero va a ser una derivada parcial. Por eso va a ser diferente aquí el. A ver. Sí, investigaron el concepto de derivada parcial. Sí, ya sé. Está sencilla la derivada parcial. Cuando hablamos de una derivada, por ejemplo, derivada de x, pues ya sabemos que tenemos que ir por x, ¿no? Y la derivada de x es 1. Por ejemplo, derivada de x al cuadrado, pues es que derivar x, pues es 2x. Pero cuando hablamos de derivadas parciales, es porque en una función hay más de tres, hay más de una variable. Entonces, por ejemplo, si decimos que queremos la derivada de la función x, y, z, pues no es tan sencillo de hacerlo, ¿verdad? Nos faltan cosas, instrucciones, por así decirlo. Entonces, si ahora decimos la derivada parcial respecto a x de x, y, z, vamos a ponerlo aquí. Un ejemplo. Tenemos x, y, z. Y aquí está f de x, y, z. Se están multiplicando esas tres. Y resulta que queremos derivar x solamente. Entonces se escribiría como derivada parcial de x respecto a f de x, y, z. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Solamente se va a derivar la parte de x. La derivada de x es 1. Pues quedaría 1 por y por z. Entonces, la derivada de esa función, de la derivada parcial de x respecto a esa función es yz. Ahora, esa misma función, si quisiéramos la derivada parcial de y, ahí cómo nos quedaría. Derivada parcial de y respecto a esa función. 1xz. xz, así es. Ahora, yéndonos para acá. Perdón. Yéndonos para la derivada de este E1. La derivada parcial de E1 respecto a θ 1 punto. ¿Qué es lo que vamos a derivar?
Lo puedo señalar. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Les pregunto. O no se imaginan. Ya les puse aquí esto. Derivada. Derivada de 1 respecto a teta 1. Punto. Entonces, ¿qué es lo que se va a derivar nada más? El ángulo. Puro Energía. ángulo. Bueno, la derivada del ángulo. 1. Entonces, esa ecuación va a quedar como son los cuadrados. Como el teta 1 está elevado al cuadrado, entonces el 2 se baja o se pone acá y le va a afectar al 1 medio. 2 entre 2 es 1. Entonces nos queda M1 por L1 por la segunda derivada del ángulo teta 1 menos M1G, perdón, más M1G L1 coseno de teta 1. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es menos coseno. Menos por menos es más, pues allí se hace más. Entonces esa es la derivada parcial respecto al ángulo. Como lo derivó, se quita el seno y se pone el coseno, ¿verdad, profe? Sí, se quita el seno, se pone el coseno, así es. Ok. Hay que sacarla de la parcial de... Profe, porque el ángulo 1 tiene 2 puntos. Porque se derivó. Acuérdense que ya estaba el derivado aquí, miren, aquí está el, perdón, acá está el punto. Si ya está derivado una vez y lo vuelves a derivar, pues es segunda derivada. El símbolo que está en E1 y E2 es derivada parcial. ¿Eso indica? Sí, esto. Así se escribe la derivada parcial. Ah, ok. La derivada normal es D sobre dt, ¿no? La derivada parcial es así. Bueno, lo que vamos a hacer lo mismo, pero para E2, pero con respecto al ángulo 2. Este sí nos va a quedar un poquillo más larguilla. Está más larga, ¿no? Así es. Pero igual sí se arma. Entonces, ahí nos va a quedar otra vez el cuadrado, se baja, queda 2 entre 2, se hace 1. Nos queda M2, L2, segunda derivada de teta 2. Y luego tenemos un seno de teta 1 más teta 2. Tenemos un seno de teta 1. Entonces, aquí va a pasar algo que a lo mejor no van a entender, pero espero que no les cause muchas dudas. Vamos a derivar esto, ¿no? Entonces nada más identificamos que aquí es donde lleva teta 2. Entonces lo derivamos. Y pues es seno, entonces hace coseno. Menos coseno, entonces saca más. M2 por gravedad de L2 coseno de teta 1 más teta 2. ¿Y qué creen que pase con esta parte? ¿Se cancelan, no, profe? Se cancela. ¿Quién como- habló? Es como si fuera
¿Quién habló? Sí, Michael. pero ¿por qué? Porque ya está derivado arriba, ¿no? No, nomás que le dijiste al azar. Vamos a recordar. Porque Aquí- es derivada de ángulo 2. Es como si Ajá. fuera la constante. Ándale, ándale. Pensé que no sabían nada. Sí, claro. No, no. Sí, así es, pero es más o menos eso. Pero déjenles explico acá con la función. Les dije este ejemplo de f respecto a x, y, z es igual a x por y por z. Aquí está todo junto, ¿no? Por eso el ejemplo fue sencillo, pero vamos a tener otro. Vamos a poner f de x e y. Entonces tenemos x al cuadrado más yx más y al cuadrado. Entonces, si queremos la derivada parcial de x, por ejemplo, entonces primero derivamos este término, ¿no? X al cuadrado, 2x. Luego derivamos aquí, es 1, ¿no? Entonces nos queda más y. Pero cuando tratemos de derivar y al cuadrado, pues no está x, no podemos derivar y cuadrado respecto a x. Es como si se hiciera una constante, pues se hace 0, no se deriva. Ahora, lo vemos desde el punto de vista de la derivada parcial respecto a y, pues entonces la primera parte no se hace, esta, y si se hace la otra, ¿no? Y nos quedaría x más 2y. ¿Por qué? Porque estamos buscando derivar respecto a algo, ¿no? Respecto a x. Si te digo la derivada de x respecto a z, ¿cuál va a ser? Pues es XY. no, derivada. La derivada Respecto a x Z no hay. no hay 0. Ah, Es pensé que cero. hablaba de la de arriba, perdón. No hay 0. Por eso ¿qué haces eso? Entonces sí, creo que sí lo entendieron. Igual vamos a ver muchos más ejemplos de eso. Ok. Bueno, tenemos las derivadas parciales. ¿Y para qué nos sirven las derivadas parciales? Para obtener esto tau. Entonces, esta derivada parcial realmente es tau 1 y esta abajo es tau 2. Pues técnicamente esas son las fuerzas totales del robot. Tau 1 y tau 2. Pero pues realmente no se queda así escrito, ¿verdad? Hay una forma de escribirlo matricialmente. Que es tau es igual a m en función de q por q 2 puntos más c por q punto en función de q punto y de q más g en función de q. Entonces, esas tres m, c y g representan tres fuerzas. La g es fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad. La c es fuerza por coriólisis. Y la m pues son las fuerzas normales, ¿no? La que se origina por las energías. C no hay, pues no hay fuerza, no analizamos fuerza de coriólisis. Pero sí lo normal y de la gravedad. Y Q 2 puntos, y Q punto y Q, vienen siendo teta 2 puntos, teta punto y teta.
Entonces, esto que puede quedar expresado así. Y procedemos a ordenarlo, ¿no? Entonces, buscamos las ecuaciones que están afectadas por los ángulos, por las segundas derivadas de los ángulos, que son estas primeras, ¿no? M1, L1 por la segunda derivada del ángulo 1 y M2 por L2 por la segunda derivada del ángulo 2. Entonces escribimos esa matriz. Escribimos, déjala pongo más abajo. Ahí está. Tenemos teta 1, 2 puntos, teta 2, 2 puntos, M1, L1 al cuadrado y un 0. 0 y M2 por L2 al cuadrado. Entonces ya habíamos dicho que fuerza por Coriolis no hay. Entonces nomás para subrayar eso, ¿no? Que no hay, entonces no se pone nada. Ponemos más las fuerzas por gravedad, ¿no? Que es la energía potencial. Entonces ponemos M1, G, L1 coseno de teta 1 y M2, G, L2 coseno de teta 1 más teta 2. Y esto es igual a tau 1 y tau 2. Y esta matriz representa todas las fuerzas, ¿no? Que están en el robot. Y ahí se termina. O sea, ahí se termina el problema. Profe, ¿qué representa tau? Es que me recuerda al torsión, no sé si es eso. Bueno, hay que recordar que la torsión es una fuerza, ¿va? Pero aquí tau son las fuerzas totales. ¿Fuerzas qué? Totales. Ah, ok. Bueno, gracias. Profe, La M son las fuerzas producidas por la velocidad, ¿va? T es la fuerza por la corólisis y la G es fuerza por gravedad. ¿Qué onda? yo la verdad no entendí cómo sacó Tao. O sea, no. Ah, voy, espérame. Ok. Aquí. Sí, voy. SM Q más Q. Ahí voy. Tau, dices, ¿no? Tau son las fuerzas totales. Tau salen de las derivadas parciales de la E1 y E2. Y Ah, M1. ¿solo vamos a acomodar o qué? Ah, sí. Haz de cuenta, la derivada parcial es esto, la segunda derivada, perdón, la derivada parcial de 1 es esta, la derivada parcial de 2 es esta, y nada más acomodamos y ya. Pero el acomodo en matriz, como es que aquí tiene MQ y la segunda derivada de Q, más sí. G de Q, sí, les dije aquí no, que Q representa el ángulo, Q es igual a ok.
Ah, ok, ya agarramos el ángulo que ya teníamos arriba. Sí, vaya, si lo quieren ver de esa forma para que se comprenda, es m de teta, de teta. Y pues la C no hay, ya les he dicho. Sí, la de Coriolis, algo así dijo, ¿no? Coriólisis. ¿Por qué no había, Cor- profe? Perdón, disculpe. ¿Cómo? ¿Por qué no había? No hay coriólisis o no estamos analizando coriólisis, mejor dicho. O sea, porque no existe dentro del robot. ¿Es a lo que se refiere? Algo así. En otros casos sí los vas a ocupar, pero ahorita pues hay que complicarlo más. Ok. Como que no se agüiten de nada más. Esto va, bueno, ahorita que deje de grabar les digo. Ya terminaron de copiarlo. Sí, profe. Si saben que la fuerza de Coriolis, digo Coriolis. No. Las fuerzas centrífugas, pues, investigué un poquito de eso para que refuercen esto. La de Coriolis son fuerzas que aparecen en un sistema, pero que está en rotación. O sea, un sistema se está moviendo, pero respecto a otro en rotación, ¿no? Como la Luna con la Tierra. Esa es la Coriolis, ¿no? Igual investiguen un poquito más. Profe, ¿cómo se escribe? Coriolis, Corioli, no colores. Coriolis. Coriolisis. Ok. Es que me salieron pastillas, pero no ya. Sí, igual yo lo dije mal, es Coriolis, no Coriolis. Pero pues que así me acostumbré, lo siento. Ok, gracias. Bueno, déjame Profe, entonces Aguanta, la fuerza centrífuga no viene